Continuando en el análisis, amigos, de lo que es los principios del derecho sancionador tributario, nosotros tenemos otros que tal vez había que ahondar más. Por ejemplo, la diferencia que hablábamos entre lo que es el non bis in idem versus lo que es la no concurrencia de infracciones. Ustedes apreciarán en esta lámina que están numerados en un 3 y en un número 5. ¿Por qué no lo hemos colocado ambos en uno solo si aparentemente hay sinonimia? Porque el non bis in idem está referido principalmente a que no deberían en paralelo, en este caso, digamos, correr, en teoría, digamos, un procedimiento, en este caso penal, con uno administrativo. En teoría, no debería aplicarse los dos tipos de sanciones al mismo tiempo, en teoría. Ahora, lo que es la no concurrencia de infracciones es diferente, porque en la no concurrencia de infracciones sí se presenta, en este caso, sí se presenta que pueden concurrir, pueden haber varios supuestos infractores, pero dentro solo del ámbito administrativo. Fíjense, en lo que es non bis in idem hablamos de dos ámbitos, el ámbito de lo penal, el ámbito de lo administrativo, que, como se analizará más adelante, podrían correr en paralelo. Y en lo que es no concurrencia de infracciones nos ceñimos al ámbito administrativo. En este caso podría ser el ámbito de los procedimientos tributarios, un procedimiento de fiscalización, etcétera, donde puedan haber supuestos infractores. Entonces, como vamos a seguir apreciando, tenemos otros principios, como es el de la presunción de inocencia, que lo mencionamos anteriormente. Ahora, nosotros habíamos indicado también de que podía haber otro principio, que era el de la reforma peyorativa. ¿Qué quiere decir la reforma peyorativa, estimados amigos? La reforma peyorativa quiere decir reforma en peor. ¿Y qué significa reforma en peor? Que si yo ejerzo mi derecho de contradicción, si yo reclamo, si yo impugno un acto administrativo, mi condición no puede ser peor a la que ingresó. Les pongo un ejemplo bien básico para que me entiendan, fuera de lo tributario. No puede ser que yo vaya a una clínica con gripe y salga con neumonía. No puede ser eso. O sea, digamos, yo no puedo ingresar al proceso con un problema X y salir de él con X+1. Mi situación no puede verse empeorada. Entonces, en el ámbito administrativo, la reforma peyorativa, reformatio impeius, como llamamos los abogados, pues está proscrita prácticamente. Tal vez en el ámbito de los procedimientos tributarios ustedes puedan ver de que puede haber la posibilidad de que por ahí pueda existir algún viso de reforma en peor del contribuyente. No nos ocupa este caso ahora. Entonces, en la reforma peyorativa ocurrió hace unos años atrás, por citarles un ejemplo, que un contribuyente recibió una sanción. Recibió una sanción y el señor impugnó la sanción. Llegó hasta el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal llegó a confirmar la sanción, pero al confirmar la sanción, este contribuyente había perdido el derecho a la gradualidad. O sea, dense cuenta, si yo no impugnaba, yo podía acogerme a la gradualidad, pero impugné, perdí la gradualidad. Entonces, me veía sometido a pagar una multa más alta por ejercer mi derecho a la defensa. Entonces, he ahí lo cuestionable, de que no puede ser de que en el ámbito sancionador, por yo reclamar, por yo impugnar, por yo termine recibiendo una sanción mayor a la que me correspondía. Entonces, esto tiene que ver con la prohibición de la reforma peyorativa. La personalidad de la pena implica, en este caso, de que en forma individual es que se debe sancionar, ¿no? Y por así decirlo en este caso, realizarle un proceso a quien haya realizado la conducta infractora y sancionarlo individualmente. No debería realizarse esto en forma colectiva, sino en forma personal. Respecto de la retroactividad benigna, en lo que es la retroactividad benigna, en la Constitución de 1979 estaba permitido de que si yo cometía, por así decirlo, un supuesto infractor en el momento 1, y ese supuesto infractor estaba sancionado con una multa, por así decirlo, de 10 de repente, y más adelante salía
una nueva norma que decía que esa misma infracción no estaba sancionada con 10 sino con 5, yo podía acogerme a esa nueva norma. Operaba retroactivamente a mi favor, similar al ámbito penal. Todos ustedes conocen que en el ámbito penal sí existe la retroactividad en favor del reo, pero en el ámbito tributario esto fue suprimido a partir de la Constitución de 1993, existió hasta el año 79. Entonces hoy día resulta un poco cuestionable mencionar de que exista retroactividad benigna en materia de sanciones tributarias. Entonces, ¿es un principio de la potestad sancionadora? Sí. Es un principio, pero que se aplique, digamos, exactamente en el ámbito de los tributos internos, no es posible, en tributos internos. Probablemente en el ámbito aduanero pueda revisarse de otra manera, pero en el ámbito tributario de los tributos internos, ello no es posible. Esta lámina que ustedes ven acá desarrolla lo que es el principio de legalidad, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? De que nadie puede ser procesado ni condenado por un acto que no esté previamente calificado en la ley, como lo habíamos mencionado anteriormente. Acá ustedes pueden apreciar una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Donde obviamente se impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, ¿no? Con lo cual en este caso no hay sanción sin ley, es lo que nosotros podríamos concluir, ¿no? Pero sanción sin ley, o sea, no puede ser que la multa esté en un informe, no puede ser que la multa esté en una directiva, la sanción, el supuesto, tiene que estar en la ley. Y la ley tiene que decir cuál es el supuesto, en este caso, infractor del ordenamiento jurídico, debe decir cuál es la sanción que corresponde, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, etcétera. Todos esos elementos deben estar claramente definidos en la norma. El principio de tipicidad también lo habíamos considerado, ¿no? Que indica que nadie será procesado ni condenado por acto que no esté previamente calificado en la ley, hasta que es similar a lo que es legalidad, pero dice acá, ¿no? Ni sancionado con pena no prevista, ¿no? No pueden haber cláusulas generales o indeterminadas. Esto es, como ya habíamos mencionado a un inicio, debe haber exactamente precisión en la definición de la infracción tributaria cometida. Debe estar expresamente y con bastante acierto y precisión, debe estar definido cuál es el supuesto a sancionarse. La proporcionalidad, esto lo mencionamos anteriormente, tiene que ver con la razonabilidad. Ahí tienen un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para poder ser revisado. Más temas de lo que es la proporcionalidad, y esto es lo que yo le comentaba hace un momento, lo que es la presunción de inocencia. Fíjense ustedes que dice, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esto es lo que yo les decía en el último ballet. Dice que rechaza la determinación objetiva de la infracción, ¿no? Entonces, la determinación objetiva, la aplicación objetiva de las sanciones, prescinde de todo ánimo que haya tenido en este caso infractor. Si él actuó con dolo o si fue accidental, si fue un tema culposo, como dirían en el ámbito penal, eso no interesa, se sanciona igualmente esta conducta infractora. Las pruebas, dice acá, deben ser fehacientes y el imputado debe poder cuestionarlas. Otra vez, eso es normalmente en el ámbito administrativo, significa que si me van a aplicar a mí una multa por no emitir de repente comprobantes de pago, deben haber un mínimo de pruebas que dejen constancia de que transgredí la norma. Entonces pueden haber, actas que se celebren en el lugar, puede haber en este caso la labor, en este caso pueden haber, por así decirlo, fotografías, pueden haber testimonios. Entonces, pueden haber muchas cosas que contribuyan a formar la prueba que sustentará la imposición de una sanción, en este caso al sujeto infractor. Esto es una RTF del Tribunal Fiscal en que dice que no puede considerarse que la intención de incurrir constituya una infracción sancionable, ¿no? Acá tenemos el caso de la fuga de un vehículo que transportaba material hacia zona que estaba fuera de beneficios. Se aplicó la sanción sin comprobar la salida real del material. Bueno,
Y por otro lado, el principio de culpabilidad. Según este principio, la aplicación de una pena está condicionada a la existencia del dolo o la culpa. Acá habría que indicar qué es el dolo. En el ámbito, digamos, penal sobre todo es relevante porque el dolo en este caso es el conocimiento de que yo estoy realizando una conducta reprochada penalmente por el ordenamiento y sancionada penalmente. No obstante, mi conocimiento yo lo realizo, o sea, hay conocimiento y hay intención de realizarlo, actúo con dolo. Diferente es el caso cuando yo actúo en forma culposa, por así decirlo. Jugamos una mañana en el recreo, en el colegio de repente con amigos, accidentalmente yo empujo a otro con mi hombro, cae de cabeza y muere. Obviamente ahí no hay dolo, ahí sobre un supuesto de culpa. Entonces, en el ámbito de lo que es el principio de culpabilidad, muchas veces la aplicación de una sanción, acá dice una pena, está condicionada a ver efectivamente si hubo dolo o si hubo culpa, ¿no? Entonces, nuevamente aquí se rechaza lo que es la sanción objetiva. La reforma peyorativa, como ustedes ya saben, ya la explicamos hace un momento, que tiene que ver básicamente con lo que es principio de evitar empeorar la situación del sancionado, ¿no? Y el principio de no concurrencia de infracciones. Fíjense que yo lo relacioné con el non bis in idem. Opera en sentido similar al non bis in idem, pero restringido al ámbito administrativo. Ahí tienen ustedes la verificación de que solamente hablamos de no concurrencia cuando hablamos de tema administrativo. A fin de impedir que un sujeto sea sancionado 2 veces al haber cometido un hecho que califica en 2 infracciones distintas. Pero debe haber en este momento identidades sujeto, hecho, fundamento, como explicaremos en otras sesiones. La infracción que contiene la sanción más grave subsume a la que contiene la menos grave. Este valet hace referencia a lo que sería en realidad el concurso ideal. En el concurso ideal diríamos que la sanción más grave subsume, absorbe a la sanción, digamos, más leve. Se aplica la sanción más grave. Lo veremos en unos minutos más adelante y la medición de la gravedad, bueno, acá señala, lo realiza la infracción. Estas son resoluciones del Tribunal Fiscal donde nos dan algunos ejemplos con claridad que analizaremos en unos minutos o analizaremos en el curso en el devenir de este curso.